Estados Unidos mexicanos. El Presidium se encuentra conformado por las siguientes personalidades: Magistrado José Castillo Ambriz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos mexicanos. Magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Doctor Carlos Natarén Andayapa, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y doctor José Antonio Caballero Juárez, secretario técnico de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Asociación Civil. En primer orden, para darnos la bienvenida a este evento, solicitamos al magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez nos dé un mensaje. Magistrado José Castillo Ambriz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos mexicanos. Doctor José Antonio Caballero Juárez, Secretario Técnico de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Asociación Civil. Doctor Carlos Natarén, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Distinguidos magistrados, investigadores jurídicos nacionales y extranjeros y visitantes de la región centro-norte de la CONATRIP, diputados locales, presidentes y miembros de colegios de abogados, magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, representantes de escuelas y facultades de derechos, distinguida concurrencia. Doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a este segundo foro de difusión del Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación, que presenta la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos mexicanos. En este documento han trabajado destacados investigadores, así como miembros de los tribunales del país que ya cuentan con un proceso acusatorio, siendo este evento una oportunidad esencial para que aumentemos nuestro conocimiento en este tema y podamos abordar los principios y cualidades que posee la propuesta de nuestra Comisión Nacional. A todos aquellos que se han tomado la molestia de viajar para acudir a nuestra reunión, les agradezco profundamente este esfuerzo, que esperamos compensar con una estancia agradable y propicia para que se cumplan los fines de este evento. A todos aquellos que se han registrado para el conocimiento de este código, así como para profundizar los principios del proceso acusatorio, sabemos que este espacio que nos concede la CONATRIP será muy bien aprovechado. Por mi parte, solicito a todos los que tengamos una participación entusiasta y objetiva, buscando enriquecer nuestra cultura legal, que nos lleve a ser parte de las soluciones que se requieren en el presente dentro de la reforma constitucional que exige un procedimiento de este tipo. Nuevo León se siente orgulloso
de que nuestra Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos mexicanos lo haya elegido para tener este foro de difusión, puesto Muchas gracias. Daremos inicio a la primera exposición de este segundo foro regional y está a cargo del doctor Carlos Faustino Natarén Nandayapa. De su extenso currículum hemos elegido algunos datos para darlos a conocer a ustedes antes de su exposición. El doctor Carlos Faustino Natarén Nandayapa es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Realizó estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es profesor de las asignaturas siguientes: Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha impartido cursos de maestría en múltiples universidades e instituciones nacionales. Es secretario de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, así como miembro de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es autor del libro La tutela de los derechos fundamentales de naturaleza procesal y de diversos artículos y trabajos de investigación publicados en revistas especializadas mexicanas y extranjeras. Señores y señoras, queda con ustedes el doctor Carlos Faustino Natarén Nandayapa. ¿Qué tal? Nuevamente quisiera reiterar que es un honor estar platicando con ustedes esta mañana. Quiero agradecerles a todos su presencia y quiero aprovechar mis palabras iniciales para hacer un reconocimiento público a uno de los grandes pioneros de esta discusión, de este debate sobre cómo mejorar y cómo cambiar el proceso penal en México. Me refiero al maestro Catarino Herrera. El maestro ha sido un impulsor durante muchos años de este sistema. Ha empezado cuando realmente poca gente había empezado con el tema. Es un punto de referencia a nivel nacional y por lo tanto pues me parece que es de justicia al maestro Catarino García Herrera reconocer que efectivamente su trabajo a la larga genera frutos y uno de esos frutos indirectos es, pero claramente siguiendo el camino que él enseñó, es estar esta mañana en una discusión como la de este tipo. En este sentido me gustaría empezar por la discusión, así como lo habíamos platicado. Muy brevemente, me gustaría con un PowerPoint me parece que podemos ir un poco más rápido, si lo puede poner. Trataría de mantenerme dentro de los tiempos que se me han señalado, para no abusar de su amable y generosa paciencia. Ese sería más o menos el esquema aquí me quedo. Ese es el punto central. Quisiera hablarle muy brevemente. ¿En dónde estamos? ¿Qué es el 2008-2009 para México? Es un reto, es un momento histórico diferente. Me gustaría que recordaran el momento en el que el constituyente, los diputados del constituyente de 1916, de diciembre del 16 hasta febrero del 17, replantean el sistema penal en la Constitución mexicana. Ellos deciden desaparecer al entonces todopoderoso juez de instrucción y apuestan por una nueva institución en su momento denominada Ministerio Público. Es cierto que esa reforma no se concreta y no tiene un código nuevo hasta 1934. Entonces imagínense, el nuevo proceso penal que nace de la Constitución del 17 se mantiene trabajando con los códigos de Porfirio Díaz un rato. Ese momento es un momento histórico que no cristalizó en un cambio tan profundo como se planteaba.
Se puede decir entonces que desde el momento de la colonia hasta este momento no se ha logrado, hemos estado construyendo sobre inercias, y quería acentuar el tema de la responsabilidad. Es en el aquí y en el ahora, es a nosotros quien nos toca tratar de impulsar un cambio. Y en esa lógica, la reforma del 18 de junio del 2008 es una reforma profunda, una reforma que no pretende ser un parche. Es una reforma que va más allá de esos debates entre 93 y 99 sobre cuerpo del delito. Pretende ser una reforma integral que implique una nueva manera de ver la función de todos los operadores jurídicos que intervienen en el proceso penal. Si me perdonan, les cuento un chiste que quizás, que le escuché al doctor García Ramírez, que quizás pueda darles la imagen que trato. El doctor García Ramírez, muy en tono de broma, dice que este nuevo sistema de justicia penal va a afectar a todos los abogados del país, que habrá abogados que les toque ser jueces, abogados que les toque ser ministerios públicos, abogados que sean defensores, y habrá abogados que les toque ser imputados, pero todos los abogados del país puede que se tope con este proceso. En esa lógica nos interesa que todo se entienda. Uno, el cambio que se propone es un cambio integral, la apuesta del constituyente es una apuesta muy alta, y es a nosotros que nos corresponde ver hasta dónde se puede concretar. Luego, tienen que ver que el cambio es muy importante por otra manera. Muy rápidamente me refiero a una ruptura de la manera tradicional de hacer los cambios. Este es un cambio que va de las entidades hacia el texto constitucional. Es evidente que el trabajo realizado en Nuevo León, el trabajo realizado en el Estado de México, el trabajo de Oaxaca, el trabajo de Chihuahua, se refleja en el nuevo texto constitucional. En ese sentido, tiene un reflejo concreto y además hay un reconocimiento implícito. En estadísticas de los propios órganos federales, de cada 20 procesos penales en el país, 19 son del fuero común. Es decir, la justicia que importa, la justicia que ve el ciudadano, normalmente es la justicia penal en el fuero común. Para decirlo de otra manera, la cara de la justicia es el juez de primera instancia. Es entonces en las entidades donde se da el cambio más profundo. Me parece que además las entidades han enseñado que es más fácil lograr consensos en el ámbito local que en el ámbito federal. Así pues, eso yo creo que hay que reconocerlo y subrayarlo. Con esa lógica, me parece que es muy oportuno el esfuerzo de la CONATRIP. La CONATRIP se instituye entonces como un foro natural, un foro de debate, un foro de discusión, que busca optimizar todos los esfuerzos que se van a dar simultáneos, que busca coordinarlos, que busca unificar esos criterios. Me parece que la iniciativa de los presidentes de los tribunales no solo es oportuna, era en este momento indispensable. Consideren el resultado de lo que no pasa cuando no hay coordinación y no se trabajen juntos. Pensemos en el sistema de adolescentes. Tenemos más de 30 sistemas distintos en el país. Tenemos sistemas, o es más, tenemos hasta un estado que a pesar de que la reforma es del 12 de diciembre del 2005, a esta fecha no tiene sistema de adolescentes, a pesar de que era obligatorio desde septiembre del 2006. Vamos para 3 años y seguimos en el tema. Entonces, para evitar, digamos, experiencias no muy afortunadas y muy recientes, la CONATRIP busca desarrollar un modelo que sirva de base a la discusión. Busca romper esa inercia de la que les comentaba hace unos minutos, busca responder a la obligación constitucional, porque además es otro punto que hay que tomar en cuenta. El texto constitucional ahí está, es un texto constitucional que ya está aprobado, es un texto constitucional que está esperando que se dé el momento de su vigencia, y en esa lógica la CONATRIP busca ser una herramienta y busca establecer un marco de reglas comunes para que cada Estado pueda definir un proceso de transición. ¿Qué busca entonces el Código Modelo como tal? Es un cuerpo normativo que busque el equilibrio, que no trate, digamos, no nos pase también la ley del péndulo, que no nos vayamos al otro extremo de repente y tampoco sea viable, tampoco sea útil. Busca aprovechar las experiencias que ya tenemos en México. Es evidente que en un principio había que voltear hacia América Latina, dado que el proceso de reforma procesal penal lleva 25 años, al cual llegamos bastante tarde, por cierto, pero se trata de aprovechar lo que ya se hace en este país y sobre todo, como les decía, apostar por el éxito de la reforma. Se puede cambiar. Y el fracaso es un costo muy alto para la sociedad mexicana.
¿Qué tendríamos que ver en consideraciones generales del código antes de hablar de vinculación a proceso, que es el tema que me gustaría abordar con ustedes esta mañana? Primero, la respuesta o el enfoque que se le da al código modelo es un enfoque sistemático, integral, completo. Quizás tenemos normas que podrían ir más bien, por ejemplo, en una ley de mediación, una ley de salidas alternas. Tenemos normas que quizás a veces rozan la ley orgánica. Entendemos que hay un conjunto de normas que que son complementarias. En ciertas entidades de la Federación, cuando se plantea este proceso de transición, se modifican 26 normas o hasta 26 normas. En esa lógica, nuestro código pretende una respuesta sistemática, una estructura integral. Luego, una cuestión que fue destacada por el magistrado Castillo y que creo que vale la pena ser subrayada. El texto constitucional es un texto que, para decirlo de una manera suave, tiene tensiones internas. En esa lógica, la interpretación de estas normas no creo que pueda ser unánime. La interpretación no es sencilla, pero sin embargo, nosotros decimos, vamos a proponer una, sabiendo que es solo una propuesta, pero que es coherente, de una manera sistemática. Ok. Una última, el núcleo desde el cual se construye las audiencias del sistema no es la oralidad. La oralidad es un vehículo para lograr la contradicción y la igualdad de las partes frente al juez. Esa es quizás otra consideración que orienta muchas de las decisiones que ustedes encontrarán en el código. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos primero, debo reconocer ahí la labor de los presidentes de los tribunales. Muy generosamente y con mucha confianza permitieron que integrara un grupo de trabajo pequeño, donde estábamos básicamente expertos, como la doctora Camacho, como el doctor José Daniel Hidalgo Murillo, y sobre todo magistrados y jueces de los poderes judiciales de la Federación. Como les dije, es un grupo que integra de Nuevo León a la magistrada María del Rosario Garza, la licenciada María del Rosario García, juez de juicio oral en esta entidad, y al magistrado Carlos Arenas. De igual forma, incorporamos a magistrados de Oaxaca, de Chihuahua, del Estado de México, donde buscamos una discusión que no sea, digamos, teórica. No buscamos un sistema que responda a los parámetros de lo que debe ser, desde un libro de texto, un sistema acusatorio. El primer acuerdo al que llegamos en el grupo de trabajo es la base es la Constitución mexicana y a partir de ahí se construye. Y después de eso se revisan lo que se podría denominar las mejores prácticas. Volteamos mucho a Nuevo León, volteamos mucho al Estado de México, a Oaxaca y a Chihuahua. Entendemos que en estos estados se lleva la batuta, se lleva la experiencia y por lo tanto podríamos pensar qué está funcionando, qué no está funcionando. Ese fue nuestra. Luego, una cosa más, los abogados mexicanos somos muy tradicionalistas. Nos gusta la tradición hasta en la manera de hablar. Hay que considerar, por ejemplo, esa frase con la que terminan todos los amparos. La justicia de la Unión ampara y protege. Si ustedes empiezan a rastrear, van a encontrar que esa redacción surge del artículo 11 de la primera ley de amparo de 1861. Hagan ustedes sus cuentas desde cuándo esa frase ha estado en todas las sentencias de amparo de este país. Entonces, ese tipo de cuestiones de tradición jurídica mexicana me parecen de enorme importancia. Eso también lo tratamos de buscar. No buscamos innovar, buscamos responder a la Constitución cuando ésta lo exigía. Buscamos simplificar algunos de los actos, establecer el papel del juez como un protector de derechos fundamentales. Subrayamos de que el proceso penal no necesariamente debe terminar en un castigo, en una sentencia, en una pena. Consideramos que de la interpretación sistemática de la tercera parte del artículo 20 del inciso C, que consideramos que el 17 con las salidas alternas permite o sube la importancia de la reparación del daño. Por lo tanto, resolver el conflicto social. Creo que a nivel de derecho comparado, México es el país que más habla del Ministerio Público en su propia Constitución. Y entonces el Ministerio Público, desde la Constitución, va a ser un receptor del detenido en flagrancia, es el órgano que puede detener al imputado en caso grave, tiene derechos de detención o de retención del imputado
en caso grave o infragancia por más de 48 horas, tiene el derecho de investigación de los delitos, como lo establecen los artículos 16, estoy citándolos acá. Tiene la posibilidad de solicitar medidas cautelares y entre ellas la prisión preventiva, conforme lo establece el 18. Tiene la obligación y además el derecho de intimar cargos al imputado una vez que ha sido detenido, conforme lo establece el artículo 20. Facilitar o rechazar la coadyuvancia a la víctima, como lo establece el apartado C del artículo 20, con la posibilidad de que la víctima pueda recurrir ante el juez de control en caso de que el Ministerio Público decidiera no desahogar la prueba de la víctima. Hay una tendencia del sistema acusatorio mexicano a la reparación. Hay 7 normas específicas de la acusación política que casi podría decirse que el código o el sistema acusatorio mexicano es un sistema reparatorio de proceso penal. Es un concepto, ¿por qué? Porque toda la tendencia, es decir, el constituyente en la reforma del 18 ya no se fija en el imputado y en la punición de su conducta, sino en la reparación del daño. Al colmo de que la reparación del daño se puede convertir casi en una forma de extinción de la acción penal pública, como lo ha interpretado, o ya interpretando en cierto sentido a Oaxaca y a Chihuahua, que así lo han admitido. Lógicamente, al Ministerio Público le corresponde garantizar la protección de la víctima, de los ofendidos y testigos, la conducción y mando de la policía en la investigación. Me dio mucha alegría leerme el 2 de enero la Ley General de Seguridad Pública, que en nada contradice, sino que afirma y reafirma el Código Modelo respecto a la actuación de las entidades distintas en la seguridad pública en México y en concreto respecto a la función, como establece el artículo 77, de la policía en la investigación y la coadyuvancia con el Ministerio Público, lo cual me parece que es fundamental. La Ley General de Seguridad Pública es una forma de reafirmar que el Código Modelo está pensado desde la Constitución y, por tanto, me atrevo a decir, por lo menos en mi criterio personal, no hay una sola contradicción entre la Ley General de Seguridad y el proyecto de Código Modelo. Eso me parece fundamental, me parece un avance. Lógicamente, al Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal pública, según lo establece el artículo 21 de la Constitución, el elemento fundamental de los criterios de oportunidad y la coordinación con instituciones policiales de las 3 órdenes de gobierno. He hecho una gráfica ahí que yo a veces creo que desde mi pantalla se ve muy bien, pero cuando la exhibo me doy cuenta de lo bruto que soy para hacer gráficas. Pero pensemos que estamos en esta frase, en la fase verde, y entonces estoy haciendo un zoom para entender en la fase verde la investigación. Si ustedes lo ven acá, la fase intermedia, es decir, la línea superior, etapa de investigación y etapa intermedia, son en el sistema mexicano, aclaro, una sola etapa, porque hay un solo juez. Es importante. Y entonces podríamos hablar que es una sola etapa con distintas funciones encaminadas al mismo objeto del proceso, que en definitiva es si brincamos a la fase amarilla, que es la fase de juicio, y por tanto a la fase de ejecución. Ese es el tema central. Para lograr si la etapa verde pasa a la amarilla, en cierto sentido tendríamos que decir, y eso así lo ha pensado México y así lo ha pensado el Código Modelo, pasar a la fase amarilla, a la etapa de juicio, es en cierto sentido un fracaso del sistema acusatorio. Es en cierto sentido un fracaso. ¿Por qué? Porque iríamos a juicio solamente si los hechos no rinden el criterio de la defensa en que el imputado le convence más las distintas formas alternativas de solución de conflicto o de controversias y que yo podría irme a juicio con mi cliente. Sería un poco el tema central. El sistema acusatorio dice, vámonos a juicio si tenemos que resolver algo, si hay litigio,
pero si no, resolvémoslo a través de todas las formas de solución de conflicto en la fase de investigación. Si esto es cierto, porque de hecho el fracaso del sistema acusatorio es enviar causas a juicio oral, y el éxito del sistema acusatorio es resolver todo en la fase de investigación o en la fase intermedia. Eso es un punto fundamental. Las primeras críticas que hubo, por lo menos con el proyecto de reforma o la iniciativa de reforma del presidente Fox en el 2004, fue cómo es posible que a través de la oralidad se pueda hacer más, acelerar los procesos que están en este momento pendientes en los despachos judiciales. Y entonces se dieron respuestas de ignorancia, en cierto sentido, diciendo es que el juicio oral es mucho más rápido que el juicio escrito, y por tanto entonces todo lo que está pendiente escrito lo vamos a resolver más rápidamente en el juicio oral. Eso es mentira. Si en este momento todos los procesos pasaran a juicio oral, no, quebraría el juicio oral o el sistema acusatorio como quebraría el sistema escrito. Eso es un punto. Entonces, ¿cuál es la ventaja del sistema acusatorio? La ventaja del sistema acusatorio, que el único país del mundo que lo asume desde la Constitución, eso es muy importante, que es México, es los mecanismos alternativos de solución de conflicto a lo largo de la investigación, los mecanismos o las formas alternativas de terminación del proceso a lo largo de la investigación, rendir el juicio de la defensa hacia el procedimiento abreviado a través de una excelente investigación del Ministerio Público que controla y dirige a la policía, y el fracaso sería lo contrario, las audiencias de apertura de preparación a juicio que llevarían necesariamente a admitir acusación y prueba e irnos a juicio oral y público. No significa que el sistema acusatorio es enemigo del juicio oral y público. Si ustedes estudian las últimas críticas del siglo XXI al sistema de los Estados Unidos en materia procesal penal, se dan cuenta de que lo que más se le critica al sistema es haber renunciado al juicio oral y por tanto a uno de los derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Pero no es un derecho del imputado el juicio oral, es un derecho del imputado que se le administre justicia conforme a las leyes y que se resuelva en definitiva lo que más corresponde. Y me parece que el sistema acusatorio, en este caso latinoamericano y en concreto el sistema acusatorio mexicano, me parece que brinda todas estas posibilidades. A ver, tratemos de entender la gráfica desde las distintas cuadraturas. Tenemos el delito en la fase izquierda, que es en definitiva el que define si se inicia el proceso o el procedimiento de investigación o la etapa de investigación de proceso. Este delito se puede conocer a través de, lógicamente, la noticia criminis, de la denuncia o de la querella. Cuando el delito, y ahí vamos a hacer un punto interesante para comparar la gráfica siguiente a esta, cuando el delito determina a un imputado, determina el inicio de una etapa de investigación procesal. Pero cuando el delito no determina a un imputado, simplemente hay una investigación, por lo general, en manos de la policía, bajo el control y dirección del Ministerio Público, pero que en definitiva no interesa porque no hay un autor. Hay un homicidio, pero no hay un autor. Hay una defraudación, pero no hay un autor. Hay un robo, pero no hay un autor. La función que el proceso le da a la policía es que determine quién es ese autor. Y de hecho, si no se llegara a determinar quién es ese autor, aun cuando se ha determinado que hubo un hecho que es delito, las causas terminan en sobreseimiento o archivadas porque no podemos seguir causa contra ignorante o contra ignorado. Ese es un punto fundamental. Entonces, la primera inteligencia del sistema acusatorio es: perdamos el tiempo, no perdemos el tiempo en esa frase, o resulta que enfocamos esa fase hacia la identificación de un autor del hecho. Eso nos enfrenta siempre a lo que enfrentan todos los estados, que es las fases de investigación. La sospecha, ¿okay? En ese momento la policía ministerial de Nuevo León cree que este grupo que estamos reunidos en este hotel estamos delinquiendo y entonces nos investigan.
Esa investigación que lleva a que no estamos cometiendo ningún delito, sino que estamos aquí aburridos escuchando una conferencia, esto es, pues resulta que no es delito, ¿ok? Por tanto, esa investigación policial no exige control del Ministerio Público. Se determina si hay una noticia criminis, si el crimen o de la noticia es un crimen, y por tanto a partir de momento vemos si se inicia o no se inicia un proceso. Por eso es que la mayoría de las investigaciones policiales terminan en informes policiales que se archivan. Cuando ese informe policial no se archiva, sino que determina un hecho delictivo que se adecúa a una conducta delictiva y que además señala a un autor, a partir de ese momento tenemos la etapa de investigación por delito en el sistema acusatorio. Vuelvo atrás. La existencia de un hecho y de un imputado nos enfrenta a la teoría del caso. Nosotros en México hemos usado a veces la teoría del caso al sistema chileno, que me parece que podría ser equivocada, gracias o no gracias a el artículo 19 en el párrafo primero en relación con el párrafo cuarto de la Constitución Política. ¿Por qué es difícil hablar de teoría del caso en el sistema mexicano? Porque desgraciadamente la vinculación a proceso, que como ustedes vieron en el 229 de Chile era una formalización de la investigación, se convirtió en México en la determinación de la litis. Y esa determinación de la litis en la vinculación a proceso a través de la imputación formal, ¿no?, en esa audiencia de vinculación, impide luego un hecho distinto en la acusación y impide un hecho distinto en la fase de juicio oral. ¿Cuál va a ser el hecho de la acusación formal en la fase de intermedia o de preparación a juicio? El mismo hecho de la imputación formal de la vinculación a proceso. ¿Por qué? Por mandato constitucional. ¿Por qué? Porque por mandato constitucional, cuando se copia de Oaxaca la vinculación a proceso, se copia como lo está pensando Oaxaca, como formalización y no como auto de formar prisión o como determinaba el texto que hacía ver Carlos Natarén del 19 constitucional para el auto de formar prisión. Este error, digamos, inicial del texto constitucional, podríamos habernos enojado y decir esto no funciona y hablar de una reforma constitucional de nuevo. Pero lo que hicimos fue, a través de las normas correspondientes a la vinculación a proceso, darle un sentido importante y además una naturaleza especial al sistema acusatorio mexicano. Podríamos decir así, cuando el constituyente permanente se equivoca en la redacción del 19, este aparente fracaso constitucional se convierte en una iniciativa de redacción procesal que hace del sistema acusatorio mexicano un sistema muy propio, que busca además determinar la litis cuanto antes y además que al determinar la litis somete al imputado a un hecho que constituye delito al cual el imputado puede someterse hasta juicio o a lo largo de las fases de investigación a las formas alternativas de solución de conflicto o a los mecanismos alternativos de terminación del proceso. Ese es un tema fundamental. ¿Qué va a ocurrir en cierto sentido? Cuando el Ministerio Público detiene a un imputado o cuando la policía detiene a un imputado, se va a encontrar con que este detenido, no sé si hay Con base en este hecho, el Ministerio Público los tiene a todos ustedes y a su servidora como testigos de ese hecho. Estábamos viendo el sufrimiento de nuestro jugador y por lo tanto estábamos atentos a lo que ocurría. Entonces somos, no sé, 250 personas, nos enlista a todos, nos dice el hecho sobre el que vamos a declarar y nos ofrecen juicio oral. Entonces el defensor, ¿qué hace en ese momento? Dice, bueno, si escucho a 250 testigos que me van a decir lo mismo, vamos a perder tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a depurar la prueba. Esta es una prueba sobreabundante, porque todos vamos a declarar sobre el mismo hecho, y le pedirá al juez que le solicite al Ministerio Público que reduzca el número de testigos a un número razonable, y el juez le dirá al Ministerio Público, escoge tus 5 o 10 mejores testigos, si acaso,
sobre este hecho en concreto y dime cuáles son, y todos los demás los vamos a excluir para que la prueba sea únicamente aquella que nos va a servir de manera suficiente en juicio oral para demostrar este hecho. Una vez que hemos depurado pruebas y hechos, el juez de control emite un auto, establece el hecho que fue motivo de acusación, que debió haber sido congruente primero con el cual se formuló imputación, luego con el que se vinculó a proceso, con el que se formuló la acusación y el que se establece en el auto de apertura a juicio oral. Le establece el hecho, le establece quiénes son las partes, los medios de prueba a producir, los órganos de prueba que deben ser citados con sus direcciones. Y ya a partir de aquí ustedes conocen ampliamente el juicio oral y la licenciada Rosario nos hará el favor a todos de explicarnos esta área que es su especialidad. Insisto, quise tocar este punto porque no estaba incluido en el programa y me parece que conocer la perspectiva y sobre todo la manera en que se interrelacionan estas tres etapas es importante. Voy a tratar de hablar rápidamente de medidas cautelares, que es uno de los temas que más nos pueden llamar la atención. Las medidas cautelares se rigen por principalmente 5 principios. El primero de ellos es el de excepcionalidad. Esto quiere decir que únicamente una persona se va a ver restringida en su libertad de manera excepcional, no siempre, solo en determinados casos. ¿Cuándo? ¿Cuáles son los casos? Los establece la Constitución en el artículo 19. Cuando exista riesgo de que se sustraiga la acción de la justicia, cuando exista riesgo de que afecte a la víctima o ofendido o a los testigos, o bien cuando existe riesgo de que obstaculice el procedimiento. Entonces, solo entonces, se le va a restringir su libertad. Esta restricción, entonces, lo unimos a otro principio, que es el de instrumentalidad. No tiene un fin por sí mismo, es decir, no te privo de la libertad por privarte de la libertad, te privo de la libertad como un instrumento para que este procedimiento que estamos llevando a cabo llegue a término, o podríamos decir más bien a feliz término, es decir, sin que exista interrupción de su curso normal, de una manera armoniosa, sin que se obstaculice, sin que se dañe, sin que se afecte. Eso es el fin, no tienen un fin por sí mismos. Otro de los principios es que estas medidas cautelares deben ser proporcionales, esto es, el juez de control debe determinar si existe un riesgo de sustracción a la acción de la justicia, qué tan alto es ese riesgo. De acuerdo a la gravedad de ese riesgo, si es el único que existiera, entonces en la misma proporción debe imponer una medida cautelar. Pudiéramos hablar de una persona que tal vez tenga riesgo de sustracción a la acción de la justicia porque no ha logrado un empleo fijo, y en las circunstancias de desempleo actuales, y tal vez si supiéramos que es un licenciado en comercio exterior, que tal vez el comercio exterior está cerrado, que viéramos que en realidad las posibilidades de sustracción existirían precisamente por el tipo de carrera, pero que también vemos que la falta de empleo puede ser adecuada a la situación social que se vive, entonces no le vamos a imponer una medida cautelar de prisión preventiva, tal vez lo estemos monitoreando su presencia cada 2 o 3 semanas con determinada autoridad para verificar que se encuentra en la localidad. A esto me refiero con la proporcionalidad. O bien, si existe un riesgo, lo que existe es un riesgo de que se afecte a los testigos o a la víctima, entonces le vamos a imponer una medida cautelar que contrarreste este riesgo en específico. No lo pondremos, tal vez, no lo internaremos en un centro psiquiátrico, porque no es este el problema en el caso concreto del que hablamos. Tal vez le pediremos, si se trata, no sé, de un delito de violencia familiar, lo separaremos del domicilio familiar, o le impediremos las convivencias con determinado miembro de la familia o con determinadas personas. O bien, si se trata de riesgo de obstaculización del procedimiento, un ejemplo de un contador que trabaja en una empresa que se le acusa de un fraude en contra de la misma, tal vez evitar que se acerque, cuando siendo socio además, que se acerque a las instalaciones de la empresa. Esto es, medidas cautelares que ataquen
de manera directa y proporcional el riesgo que se genera. Y esto se rige también por el principio de jurisdiccionalidad, esto es, las medidas cautelares son impuestas por el órgano jurisdiccional, salvo las excepciones, que ¿cuáles son las excepciones? La detención en flagrancia y la detención en caso de urgencia, que vamos a ver que podemos hacer además dos clasificaciones de medidas cautelares. Y estas medidas cautelares son provisionales, se rigen por el principio de provisionalidad. Únicamente durante el tiempo que dure este riesgo a los fines del procedimiento. Mientras exista riesgo de sustracción a la acción de la justicia, siempre y cuando no haya terminado el proceso, porque entendamos que es para llegar a fin del proceso, entonces subsistirá la medida cautelar. Únicamente podemos pensar también en la idea de que en un principio impongamos una medida cautelar, tal vez exista riesgo de sustracción a la acción de la justicia porque la reparación del daño es muy alta y tal vez durante el proceso exhiba o pague parte de la reparación del daño y esto nos elimina o nos disminuye el riesgo de sustracción de la justicia. Entonces pudiéramos modificar la medida cautelar a una más tenue o bien incluso eliminarla si el riesgo se hubiese disminuido o más bien hubiese desaparecido. Otro de los principios que rigen las medidas cautelares es el de legalidad. Únicamente pueden aplicarse aquellas medidas cautelares que se encuentran previstas en el Código de Procedimientos Penales. Y quiero hacer la aclaración de por qué me refiero a dos tipos de medidas cautelares. Porque, aunque son personales todas ellas, es decir, recaen sobre la libertad del imputado, algunas de ellas tienen como fin llevarlo a que se inicie el procedimiento, llevarlo a la audiencia de formulación de imputación. ¿Cuáles son estas? La orden de aprehensión, la detención en flagrancia, que se excepciona al principio de jurisdiccionalidad, y la detención en caso urgente o detención administrativa, que también es una excepción al principio de jurisdiccionalidad. Estas tres buscan la presentación o la no sustracción del imputado, pero a un momento específico del proceso, que es a la formulación de imputación. Por lo tanto, cuando se formula imputación, estas medidas cautelares surtieron sus efectos y cesan. Y es por eso que es en ese momento donde el Ministerio Público, de tener interés jurídico de que siga restringido en su libertad el imputado, debe solicitarlas ahí, porque las anteriores ya cumplieron su fin, insisto. Sin embargo, por razones prácticas, quiero ir a la siguiente lámina, a ver si la podemos ver. Creo que aquí está. Lo puse en blanco y creo que no fue buena idea porque no se ve bien.